Esto es una tinción con eosine, con Mike Greenwald Giemsa, y así se ve en el microscopio óptico, y ese es el tipo de forma que tenemos, que vemos. Esto, ¿con qué será esto? ¿Qué les parece? No, el electrónico es para cosas mucho más chiquitas. Esto es microscopio óptico. Esto, el tamaño ustedes ven que no varía con el anterior, ¿ves? El tamaño del glóbulo es el mismo. Pero ahí es... No, no les da la impresión que está... Este es campo oscuro. O sea, hay una... Es como si fuese un negativo. Pero este otro, a ver, ¿cuál se veía? Solo la superficie, la parte superficial. Contraste de fase. Este es contraste de fase, que da una idea de la digamos, de la dimensión de forma, o sea, es la parte superficial la que se ve. En cambio, el otro es un campo oscuro que hace como que la luz en forma indirecta y le da brillo mucho a las membranas. Bueno, ¿qué más podemos contarle del eritrocito? Que tiene una forma que es mantenida o es lograda por unas proteínas de la membrana que se adhieren al citoesquelético, y esa red se llama espectrina. ¿Qué componentes tiene esa espectrina o esa red de proteínas que mantienen la estructura del eritrocito? Tiene una glucoforina, que es la que desempeña un papel importante en la adhesión de esa estructura a la membrana, al citoesqueleto. Y después otras proteínas que se llaman bandas 3. Sí. Ahora te lo muestro porque he puesto un dibujito. Y la banda 3, lo que pasa es que no lo quería poner ahí porque no se iba a ver, me parece. Y actúa como el sitio de anclaje del citoesqueleto, es un transportador de iones. Ahí está. Aquí tenemos en el dibujito, a ver si lo muestro. La proteína de banda 3 que se une este es el citoesqueleto que mantiene la forma. Estas proteínas son las dos que están unidas a la membrana y unidas al citoesqueleto. Entonces serían las responsables de mantenerle la forma o la estructura. Esa membrana, a ver, la volvamos a ver. Por el dibujito ustedes se dan cuenta que tiene externamente, ¿qué graficábamos con esto? La parte de los hidratos de carbono, y la parte de adentro, o las proteínas, y la parte de adentro los lípidos. O sea que es una membrana que tiene lípidos y tiene proteínas en una proporción más o menos de un 50% de cada una. Esas proteínas periféricas son las que se encuentran en la superficie de la membrana y organizan su estructura en una red hexagonal. Y forman como una lámina interna, y esa lámina interna es la que está formada por la espectrina, que es... A ver, volvemos a esta. Se ve ahí clarito, ¿ves? Esta es la banda de espectrina. Estas son las proteínas que pueden unirse y que le van a permitir la forma mantenida. Entonces, ¿quiénes les da la estructura? Esa red que está formada por una proteína que se llama espectrina. Esa espectrina también es una doble cadena, como una doble hélice. Esta es otra foto, no sé si es más linda o más fea, pero aquí vemos la glucoforina, aquí vemos la proteína de la banda C, se la ve mejor aquí, y serían la espectrina, que es la que da la estructura, que está casi pegada a la membrana de la célula, del eritrocito. Ahí estaría, el dibujito es esto, de lo que estamos viendo aquí. Tienen una vida media de 90 a 120 días. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se fabrica, la médula está permanentemente fabricando, porque aproximadamente a los 3 o 4 meses cada uno de los eritrocitos muere y vuelve a compensarse con nuevos formados en la médula ósea. Y esos eritrocitos viejos son destruidos habíamos visto ya las células responsables de la eliminación de todos aquellos desechos, como por ejemplo los macrófagos, y son eliminados por el vaso. Entonces, si hacemos una transfusión, ¿qué pasa? ¿Cuánto dura?
O sea que no se puede sacar sangre y guardar por guardar. Hay un tiempo de vida media que va a hacer que esta vida de los glóbulos se lo puede conservar, pero no se lo puede guardar más allá de un determinado tiempo porque evidentemente se van a destruir o se van a alterar. Sí, en general el frío hace eso, pero todo lo que son los componentes propios de la sangre van a ir haciendo su efecto, ¿sí? Digamos, no sé si es por eso solamente, creo que también es por el tema de la urgencia y el grupo que se pide, pero en algunos casos, por ejemplo, para todo lo que son elementos de la coagulación, se necesita que sea sangre fresca porque son los primeros que se deterioran. Entonces, en ese caso, pero cuando es por anemia, por pérdida de glóbulos rojos, se va. ¿Y qué pasa con el hematocrito? En una transfusión, y se supone que el objetivo es ese, aportar glóbulos rojos nuevos para que pueda subir en el caso de que se haya perdido. Pero como la vida media, si la paciente lo que tiene es un error o una falla en la producción, obviamente los que han puesto va a tener un tiempo de vida y los va a perder. O a veces sirve de estímulo para poder seguir fabricando. Más si no lo puede fabricar solo. ¿Cómo transporta la sangre el oxígeno y cómo transporta la sangre el dióxido de carbono? Eso lo van a ver en más detalle probablemente el año que viene en química biológica o en fisiología, pero aquí vamos a ver someramente cada uno de los elementos para poder entender cuál es la función de los glóbulos rojos. Hemos dicho entonces que transporta oxígeno y transporta dióxido. La hemoglobina es la proteína responsable que se encuentra en alta concentración en los glóbulos rojos, responsable del transporte del oxígeno y del dióxido. Tenemos que saber que la hemoglobina es una proteína que se considera proteína conjugada. ¿Qué quiere decir que sea una proteína conjugada? Que tiene una parte proteica y una parte o grupo prostético. La parte proteica se llama globina y es la que va a transportar el dióxido de carbono, o sea, toma función en el momento de la vuelta de la sangre hacia los pulmones. En cambio, el grupo prostético tiene el grupo heme. En el grupo heme tenemos el hierro, y el hierro es el responsable del transporte del oxígeno. Ahora vamos a ver un dibujito para ver un poco más en detalle. Esta hemoglobina la tenemos en los eritrocitos y se considera una proteína especializada para una función determinada que es el transporte de dióxido y transporte de oxígeno. ¿Cómo es la hemoglobina? La hemoglobina, ahora lo vamos a ver más grande, pero es más o menos una cosa así. Está formada por 4 grupos. Esta es una hemoglobina, por 4 grupos heme. Cada uno de esos grupos heme, es este, está formado por 4 cadenas polipeptídicas que se llaman cadena alfa, cadena beta, o cadena delta, o cadena gamma. Y el grupo heme, químicamente, tiene esta forma. Ahora creo que en la próxima lo vemos mejor. Aquí está. Entonces, una molécula de hemoglobina está formada por 4 subunidades. Cada una de esas subunidades está formado por un grupo hemo y un grupo globina. ¿Qué tipo de cadenas pueden ser? Cadena alfa, no todas las hemoglobinas tienen las 4 por separado, sino que cada una, digamos, cada tipo de hemoglobina va a estar formada por una o por otra cadena. Y el grupo hemo, que hemos dicho que cada subunidad está formada por un grupo hemo y un grupo globina, el grupo hemo es esto, está formado por un anillo porfirina, por la forma es un anillo porfirina, que tiene en su centro un átomo de hierro. Ese hierro está como +2, o sea que es estado ferroso. Este es el que se puede unir con el oxígeno. Entonces, dentro de la hemoglobina, ¿quién transporta el oxígeno? El grupo heme. ¿Quién transporta el dióxido de carbono? La globina. Aquí he puesto el tipo de hemoglobina que tenemos en el adulto. En el 97% de la hemoglobina de los adultos está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Hay una hemoglobina fetal, una hemoglobina distinta, pero tienen otros usos o otro momento del estadio del ser humano que aparece. Entonces hemos visto el último
estadio de los elementos estos que son la parte roja de la sangre, que son los glóbulos rojos, que se llaman eritrocitos. Pero para llegar a ese hay un proceso de maduración y de formación de células inmaduras, y el estadio último es el eritrocito. El anterior es el reticulocito. Entonces, ¿qué es un reticulocito? Es un eritrocito que está todavía por llegar a ser inmaduro en formación. ¿Qué característica distintiva tiene? Que tiene ribosomas. Por eso, los ribosomas que se tiñen de azul con el color azul brillante de Crecil, se los puede evidenciar en una coloración determinada. Los reticulocitos ya no lo tienen, por lo tanto podemos diferenciarlos con esa tinción. Entonces, ¿qué distinguimos? La ribonucleoproteína de los ribosomas como una red azul que se llama justamente retículo y que le da nombre a ese elemento. Son aproximadamente el 1% de todos los eritrocitos que circulan. Y la vida media es mucho más corta, 1 a 2 días antes de eliminar el retículo y se transforman en eritrocitos maduros. Si ese es el estadio anterior al eritrocito y aparecen en sangre, su medida, ¿qué me estaría dando? ¿Qué dato me estaría dando? Sí, un poco la capacidad de generación de sangre que tiene mi médula. Si un paciente está con una anemia y está con reticulocitos altos, entonces la médula ha respondido a esa baja, que puede ser por una hemorragia, que puede ser por distintas causas. Pero si fisiológicamente su médula está bien, va a responder fabricando, vamos a encontrar altos los reticulocitos. Si el reticulocito está bajo y los rojos también están bajos, lo que podemos concluir es que esa médula está aplásica, está trabajando poco o no trabajando. Entonces, esto es, junto, obviamente, con el dato de los índices hematimétricos, una medida de si esa anemia es regenerativa o arregenerativa, si tiene capacidad de fabricar su propia sangre. ¿Me falló tú? Ahí está. Entonces, el recuento de reticulocitos se utiliza como un parámetro para evaluar el nivel de actividad de la fabricación de sangre, de la eritropoyesis. El aumento, toda la terminación en citosis, quiere decir aumento de la célula a la que nos referimos. Entonces, reticulocitosis es un aumento de los reticulocitos. Es una condición donde hay demasiados o mucho más de lo normal reticulocitos circulando. ¿Y esto qué va a indicar? En médula. En médula está. No. Ahí están formándose en un estadio, están la mayor parte del tiempo ahí. Cuando pasan a sangre, le quedan 2 días de vida, se transforman en eritrocitos. Eso es lo último. A la sangre pasan. Sí, esto es en sangre. Nosotros estamos viendo en sangre. Después vamos a ver qué pasa en médula ósea. Pero en sangre podemos encontrarlo con una proporción del 1% con respecto al total de los glóbulos rojos. Es normal encontrar hasta un 1%, hasta un 1,5%. Si encontramos un 5, un 6%, es anormal. Hay que ver por qué. Algo en el organismo de ese paciente está indicándole a la médula fabrica porque falla o porque falta y aumenta. Hay un indicador o hay un síntoma que en general es la baja de los glóbulos o la pérdida, porque la hemorragia también es un indicador. Sí. ¿Existe algún tipo de anomalía genética que haga que los reticulocitos no maduren esos 1 o 2 días? Es una falla genética, es justamente la aplasia. Que pasen y queden. No, porque es un ribosoma y el ribosoma se va a perder. Es como que no se me viene ningún caso de que haya una reticulocitosis como una patología. No, lo hubiéramos visto hace 30 años que soy bioquímica. No tienen, digamos, están perdiendo toda su estructura hasta llegar al eritrocito. Ya no tiene el núcleo, pero tiene este resto de ribosomas que le dan como una estructura, que ahora lo vamos a ver en el dibujito. No tiene el núcleo, ya lo he perdido. Esta fotito me gustaba, no sé si ahora la veo tan tachada que no. Aquí está.
miren cómo se ve con una coloración específica de los ribosomas. Parece como una red, como unas trabéculas que tienen estos hematíes. Ahí, si esta foto es real, es mucho. Porque ver 4 en un extendido que debe haber más o menos unos 50 hematíes, me está dando un valor casi de un 6%, es mucho. Normalmente uno ve 1 cada 2 campos, eso sería lo normal. Un campo más o menos con un extendido bien hecho tiene 200 hematíes. Entonces uno ve 1 o 2 por campo como normal. Si esto es real, aquí vemos 3, 5 reticulocitos en un solo extendido. Allá hay otro, 6. Si hay más, quiere decir que esa médula está estimulada por algo. Por ejemplo, que el paciente está con una hemorragia severa o está con una falla, por ejemplo, una hemólisis por otro tipo, por ejemplo, una hemólisis autoinmune que se está produciendo una rotura de los glóbulos rojos por otra causa, la está estimulando la médula a fabricar más, entonces aumentan, porque como salen 2 días antes de que se transforman en eritrocitos, está aumentado en la sangre. Sí, pero la cantidad que se pierde en un periodo menstrual no hace que pierdas el valor normal. Estás dentro del estado fisiológico. No, una pérdida es, si vos tienes un hematocrito habitualmente de 40, que bajes 5 o 6 puntos del hematocrito, sí, es un estímulo severo para la médula para que reaccione. Porque ni siquiera, por ejemplo, una embarazada, que hay una anemia fisiológica también por el embarazo, no aumentan los reticulocitos. O sea, tiene que haber realmente una falla de producción para que estimule a aumentar. Aquí tenemos otro, ¿ves? Aquí vemos, ¿cuántos ven ahí?